Ok, bueno. Pues vamos a empezar con el curso de geometría analítica y vamos a ver cuáles van a ser, digamos, las definiciones importantes antes de iniciar propiamente con los casos de las cónicas, de la recta, etcétera, etcétera, y algunas aplicaciones. Bueno, el objetivo es de que ustedes puedan, en el primer parcial, puedan identificar la ecuación de una recta cualquiera que pasa, por ejemplo, por dos puntos, que sepan la definición de una pendiente, la definición de qué es la ordenada al origen, la definición de cómo obtener la pendiente a partir de la ecuación canónica de una recta y justamente poder hacer secciones de cualesquiera un segmento, que también sepan localizar el punto medio, que sepan hacer la partición propiamente de algún segmento dado. También va a ser importante saber que, o sea, además de la definición de la pendiente, saber que la pendiente justamente se puede interpretar como la tangente de un triángulo rectángulo, por ejemplo. Entonces, y más adelante, pues ver que la pendiente, que es igual a la tangente, se puede interpretar como la derivada de una función. Bueno, justamente el objetivo pues es de que ustedes hagan, digamos, hagan esas comparativas y bueno, eventualmente las dominen. Ok, bueno, pues vamos a definir qué es un punto. Vamos a iniciar el curso un poquito, digamos, casi casi como a definir todas las herramientas que vamos a usar para el trabajo. Vamos a definir qué es un punto. Vamos a ponerlo como un ente, un ente que no posee, que no posee que no posee dimensión, no tiene dimensión. ¿Qué significa esto de que no tenga dimensión? Bueno, pues que un punto, por ejemplo, este punto es el mismo que este punto para la geometría. O sea, no nos importa de qué tamaño es el punto, porque un punto justamente no es una bola, no es una circunferencia. O sea, un punto no representa una circunferencia, representa una coordenada. Eso es lo que representa un punto. No posee dimensión, pero sí coordenadas. Eso va a ser lo importante. Sí, pero sí coordenadas. Coordenadas. Bueno, pues esta es la definición del punto, ¿no? Ahora, no posee la dimensión, pero sí coordenadas. Y pues justamente vamos a trabajar en R2 o en R3. Voy a definir qué es R2 porque lo vamos a utilizar muy seguido. R2 por definición lo voy a representar como R2 es igual a R, es un producto cartesiano, R cruz R, que lo podemos ver como el conjunto de puntos de la forma A, B. Bueno, de hecho, para hacer un poquito más, para que esto se vea un poquito más, más compacto, le voy a poner el conjunto de coordenadas o de pares ordenados XY, eh, tal que X pertenece a R y este punto, este simbolito que parece el de la potencia, este de la lógica proposicional significa Y pertenece a R. Esa es una definición muy importante. Bueno, bien. Justamente esto es R2. R3 se define pues como R2, nada más que aquí en lugar de ponerle dos coordenadas le ponemos una extra, X, Y, Z. Y pues sería X pertenece a R, Y pertenece a R y Z pertenece a R. Ese es el espacio, digamos. Bueno, esto es un punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ah, bien. Son definiciones un poquito sencillas y después vamos a ver la recta. ¿Qué es una recta? Recta. Ya que sabemos que es un punto, la recta es el conjunto ordenado, tiene que estar ordenado de puntos. Así lo voy a poner, de puntos. Ya sabemos que es un punto, bueno, pues una recta es un conjunto ordenado de puntos. Esta es una recta, pues tiene infinitos puntos, ¿no? Tiene un montón de puntos esta recta. Bueno, justamente el segmento de recta es lo que viene ahora. Segmento, ya que sabemos que es una recta, ahora vamos a ver qué es el segmento de recta. Segmento de recta. Bueno, pues nosotros podemos enunciar que un segmento de recta, pues es un cachito de la recta. Ahora,
La recta, aquí se me pasó, no hay inicio o fin. Bueno, de hecho, ni fin, porque esta O puede decirse como es una O inclusiva, ¿no? No hay inicio ni fin, ni tampoco fin. O sea, una recta no podemos decir, este es el punto inicial y este es el punto final. Sino que pues una recta es divergente, ¿no? Divergente, ya sea hacia más infinito o hacia menos infinito. Entonces, bueno, de hecho a ambos, ¿no? Pero justamente pues es divergente. No hay un inicio ni tampoco un fin. Sin embargo, un segmento de recta sí que lo tiene. Segmento de recta. De hecho, voy a bajar aquí un poquito porque ya no hay espacio. Un segmento de recta es parte, así lo voy a poner, partición de una recta, ¿verdad? De una, de una recta, de una recta, coma, tiene inicio y fin, y fin. O sea, por ejemplo, este es un segmento de recta. Ahora, si lo quieren ver un poquito, o digamos con otra notación, un segmento de recta lo podemos ver como la menor de las distancias entre dos puntos. Es la menor, ¿por qué? Pues podemos pensar que pues hay otra recta, ¿no? Por ejemplo, esta de acá. Bueno, pues el segmento de recta es aquel en el cual la distancia entre cualesquiera dos puntos se recorre más eficientemente, quiere decir con el menor recorrido. Y justamente eso es una línea recta, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosita? Me parece que ya es todo. Bueno, y ahora vamos a hacer algún par de definiciones. Bueno, voy a enunciar un teorema antes de iniciar. Bueno, de hecho voy a ponerles, sí, de hecho voy a ponerles unos axiomas que ustedes tienen que dominar. Se llaman axiomas de campo. Es imprescindible que los dominen. Bueno, vamos a trabajar en R. En geometría se trabaja por lo regular con números pues reales. Los negativos, los positivos, las fracciones. ¿Qué otros? Positivos, negativos, fracciones, los enteros, los números naturales y hasta ahí. De hecho, en las estructuras numéricas tenemos la siguiente estructura. Tenemos que esto es R, el campo, es una bolsita. En esta bolsita nosotros tenemos todos los números. Ahora, este es un conjunto numerable, pero no es finito, o sea, es infinito, porque hay muchos números. Nunca terminaríamos de contar ni siquiera la cantidad de números que hay entre el 0 y 1. De hecho, la cantidad de números que hay en el 0 y 1 se llama Alep 0, o sea, es la cardinalidad. Alep 0 es un conjunto infinito, ¿no? Bueno, entonces tenemos a los reales y dentro de esta bolsita nosotros tenemos aquí a los racionales, que son las fracciones, y dentro de los racionales tenemos a los enteros, a z. Tenemos en esta bolsita de los racionales otra bolsita que es la de los enteros, y dentro de esta bolsita de los enteros, aquí ya me faltó el espacio, está dentro la de los naturales. Y hay una bolsita todavía un poquito más grande que es la de los complejos. Los complejos que se denota con una C así. Y es una bolsa todavía más grande que contiene a todas estas bolsitas de aquí. Bueno, justamente en los axiomas de campo lo que uno tiene que saber a grosso modo es que existen dos operaciones. Cualquier estructura matemática que cumpla con estas dos operaciones que voy a definir se denomina campo. Entonces tenemos la suma. La suma. La suma que es S1, así lo voy a denotar, S1, es como inciso A, B y C, pero voy a poner S1 es que para cualesquiera dos elementos A y B, en R, A más B es igual a B más A. O sea, esta es la definición S1 que dice que la suma es conmutativa, o sea, es lo mismo 1 más 2 que 2 más 1. S2 es que para cualesquiera tres elementos que estén agrupados como A más agrupado B más C, se tiene que cumplir que A más B, o sea, uno puede agrupar de una forma y puede agrupar de la otra. Se cumple que A más B más C se puede agrupar de estas dos formas. S3 dice que
si tenemos a más 0, esto es igual a 0 más a, o sea, siguiendo con la propiedad número 1, a más 0 es 0 más a, que es igual a. O sea, este es el neutro aditivo en la suma, el 0. Y finalmente ese 4, tenemos que a más menos a es igual con 0. O sea, dentro de todos los números, los que ustedes quieran, nosotros, ya que tengan un número, lo pueden elegir, ¿no? Pueden elegir el que ustedes quieran, por ejemplo, el 3. Agárrense el 3 y el inverso aditivo del 3 es el mismo, pero con el signo contrario. O sea, si se agarran el 3, es el menos 3, el inverso aditivo. Si se agarran el menos 7, pues es el negativo del número que agarraron. O sea, si se agarran el menos 7, pues entonces el inverso aditivo es el negativo de este número. Pues es menos 7, que por leyes de los signos esto es más 7. Esa es, digamos, una forma de verlo. O sea, el que quieran, aquí por eso dice el que quieran, agárrense a, y su inverso es el mismo pero negativo. Y si el número ya era negativo antes, pues entonces van a tener que hacer el producto de los signos, ¿no? Bueno, y tenemos un producto. Tenemos un producto bien definido en los reales. Ahora, estas operaciones o estos axiomas de campo parece como que no tienen mucha utilidad. Pero justamente cuando ustedes resolvían ecuaciones de primer grado en su curso de álgebra, lo que hacían era pues el uso de estos axiomas, nada más que no se daban cuenta. La cosa es de que no, por lo regular en los libros de texto, no se dice que esto es súper importante aprenderlo, porque prácticamente de esto se basan pues prácticamente todos los cursos. O sea, si no sabemos la estructura en la que vamos a trabajar, no vamos a saber pues cuáles son las propiedades, ¿no? O sea, no sabemos cuáles son las propiedades de estructura, pues no vamos a poder hacer operaciones en esa estructura. En particular en los reales, pues muy difícilmente vamos a poder hacer alguna operación si no sabemos cuáles son las características, ¿no? De los reales. Bueno, producto. Tenemos que, vamos a ponerle P sub 1, la primera propiedad del producto es que A por B es lo mismo que B por A. Para la propiedad 2, tenemos que A por B por C es lo mismo que A por B por C. Muchas veces se omiten los paréntesis. Aquí nada más lo hago para ejemplificar. Una cosa imprescindible que ustedes sepan hacer es justamente la de hacer, ¿cómo se llama? La factorización. La factorización pues es justamente dejar fuera de un paréntesis aquello que se repite y dentro lo que no. Y es una forma de hacer alguna agrupación y funciona para hacer simplificaciones, esa factorización. Bueno, propiedad 3. Ya que tenemos esto, tenemos que A por 1, análogamente con la suma, tenemos el neutro multiplicativo. A por 1 es lo mismo que 1 por A, que es lo mismo que A. O sea, cuando multiplican por 1, este es súper importante porque cuando nosotros queramos, por ejemplo, en álgebra se les enseñó que ustedes pueden racionalizar alguna operación, o sea, por ejemplo, 1 partido por raíz de 3. Se puede racionalizar. ¿Qué es racionalizar? Pues que abajo no haya una raíz. Y esto se puede hacer multiplicando por un 1 inteligente, así se llama, un 1 inteligente. Y este 1 inteligente lo puedo ver como, o sea, lo puedo ver como 1 raíz de 3 y en lugar de poner un 1 inteligente, bueno, del 1, voy a poner raíz de 3 partido por raíz de 3. Raíz de 3 entre raíz de 3 es 1. Entonces, pues no estoy afectando en nada. Y esto de aquí es 1 por raíz de 3 es raíz de 3. Y por leyes de los exponentes, raíz de 3 por raíz de 3, como es de orden 2, es un medio más un medio la potencia. Por lo tanto es 3 a la 1 y esto es 3. Y de esta forma se racionaliza. Aquí usaban esta propiedad, pero pues no sabían que justamente era una propiedad de un campo, ¿no? El campo de los reales. Bueno, número 4. Y quizá una de las también más importantes que uno usa pero no sabe de dónde salió. Si A, así lo voy a poner, si A es diferente de 0, entonces A por A a la menos 1 es igual a 1. O sea, esta es la existencia del inverso multiplicativo. O sea, para cualquier número que ustedes quieran, y esto también se utilizaba en álgebra, cuando ustedes, por ejemplo, tenían 2x es igual a 10, por ejemplo, lo que ustedes normalmente hacían y está mal es de que lo que está multiplicando pasa dividiendo porque no saben qué está pasando.
Bueno, ustedes quieren que este 2 sea uno. Para que este 2 sea uno, multiplicaban por un medio de un lado y multiplicaban por un medio del otro lado y les quedaba que x era igual a 5, ¿no? Ese es, por ejemplo, el uso de esta propiedad número 4 del campo de los reales. Dominarlas es esencial para que ustedes puedan hacer operaciones y, sobre todo, lo más importante, hacer preguntas adecuadas. Muchas veces uno como estudiante pues hace las preguntas pero no sabe justamente cuáles son las preguntas adecuadas para aprender. Entonces, pues, si ustedes dominan estos conceptos, van a saber cuáles son esas preguntas adecuadas que tienen que hacer y no simplemente, pues, digamos, quemar preguntas no, que no les va a servir de mucho, que prácticamente los va a sacar de alguna duda, pero no va a sembrar en ustedes conocimiento. Bueno, también se cumple una propiedad que es la unión de la suma y el producto. Esto es, le voy a llamar SP, híjole, estoy borrando, SP, así lo voy a llamar, SP, que justamente es que A por B más C, así de esta forma, es lo mismo que A por B más A por C. Ahora, esta es la distribución de la A es la distribución del producto respecto de la suma. Puede ser tanto un producto por la izquierda o por la derecha. O sea, es lo mismo si yo pongo A por acá que si yo pongo B más C y luego pongo A acá. Nada más lo que va a hacer es cambiar la distribución. Esto es... ¿Qué? Ah, sí. Esto es BA más CA. Ahora, por la propiedad número 1, esto que hice aquí, esto es lo mismo. Por la propiedad número 1 es A por B es lo mismo que B por A. Bueno, pues si cambian de orden no pasa nada. También acá se puede cambiar de orden y llegar eventualmente a lo de acá arriba. Aquí se cambia el orden y se llega eventualmente a lo de acá arriba. Entonces, pues está bien definida esta operación que es justamente conmutativa. Bueno, esos son los axiomas de campo con los que vamos a trabajar. Bueno, bien, ya tenemos una definición. La clase de hoy la voy a destinar a definir qué es la distancia entre dos puntos. Entonces, bien, vamos a ver eso de distancia entre dos puntos. Bien, les recuerdo que en cualquier momento pueden abrir su micrófono, pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. En particular, si tienen dudas específicas de algún problema, de algún ejercicio, lo ideal es de que me lo manden con mucho tiempo de anticipación para que en la clase yo lo resuelva y ustedes pues puedan verlo. Si lo mandan ahorita mismo, bueno, pues va a ser un poquito difícil porque tengo que verlo, resolverlo, hacer un espacio, ver que eso ya lo hayamos visto y decir, a ver, vámonos al video tal y ahí lo revisan o a las notas de tal día y ahí lo revisan. Y lo ideal es de que si tienen preguntas, las hagan con tiempo de anticipación. Yo preparo el ejercicio y les digo, a ver, lo voy a resolver, pero para que ustedes pues lo aprendan tienen que irse a tal día, a tal clase, a tal PDF y ahí tienen que buscar qué es lo que estoy usando para resolver el ejercicio. Bueno, entonces vamos a definir un teorema. Y el teorema se llama distancia entre puntos, así se llama. Distancia entre puntos. Ese es el teorema que vamos a ver hoy. Bueno, distancia entre puntos. Sean, voy a definirlo como, ¿cómo? Sean, A con coordenadas X de A, Y de A, y B con coordenadas X de B, Y de B. Entonces, por el teorema de Pitágoras, lo que voy a hacer es primero hacer el dibujo y ya luego voy a dar la fórmula. Por el teorema de Pitágoras, nosotros vamos a tener algo de este estilo. Vamos a tener el plano y vamos a tener, y también esto es válido en el espacio, nada más que hay que agregarle otro eje. Por el teorema de Pitágoras, esto lo voy a llamar como f de x. Nosotros vamos a tener A y B cualesquiera dos puntos en cualquier lugar del plano. Obviamente con A, bueno, de hecho pueden ser el mismo, ¿no?
Yo iba a poner con A diferente de B, pero igual podemos trabajar sobre el mismo punto. Bueno, pues la distancia entre un punto y él mismo es cero, ¿verdad? Es como si les dicen, ¿cuál es la distancia que caminas si no te mueves? Bueno, pues la distancia es cero, ¿no? Pero bueno, a ver. Vamos a poner cualesquiera. En particular los voy a poner aquí en el primer cuadrante para que sea algo un poquito sencillo de digerir. Pero pueden estar en cualquier lugar. Y ya me equivoqué. Bueno, voy a ponerlo un poquito más abajo. Algo de este estilo. Y esta cosita de aquí es lo que queremos. A esto le voy a llamar D. Lo puedo llamar H. Pero porque voy a usar el teorema de Pitágoras. Pero lo voy a llamar D. Ahora, este es el punto A y este es el punto B. Aunque pueden estar al revés. B puede estar acá abajito y A puede estar arriba. No importa. El punto es que para encontrar la distancia lo tenemos que hacer por sus componentes rectangulares. De física 1 incluso lo han visto. Bueno, pues la distancia entre A y B es, vamos a calcular esta componente de aquí en X y aquí en Y. Y como es un triángulo rectángulo, pues la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y eso vamos a usar para encontrar la distancia de dos puntos. Bueno, esto de aquí es X de A, ¿verdad? Es la coordenada en X de A. Y este de aquí es la coordenada en X de B. Análogamente, aquí esta es la coordenada Y de A y esta es la coordenada Y de B. Bueno, pues para encontrar este cateto, fíjense, X de B mide la distancia desde el 0 hasta acá. Pero yo no quiero toda la distancia, yo nada más quiero este pedacito. Bueno, pues le corto X de A, ¿verdad? Le quito X de A. O sea, este cateto de aquí en azul es X de B menos X de A. Y análogamente, con este cateto, esto es digamos, el segmento grande que mide desde el 0 menos el segmento chiquito que no me sirve, que es justamente este huequito que hay aquí. Bueno, pues esto es Y de B, no, sí, Y de B menos Y de A. Así lo puedo definir. Ya que tengo eso, pues voy a usar el teorema de Pitágoras para decir que la hipotenusa en este caso es la distancia, se denota como la distancia entre A y B, es igual a la raíz de orden 2 de X de B menos X de A al cuadrado más Y de B menos Y de A al cuadrado. Digamos, el asunto aquí es de que ustedes identifiquen con quién van a trabajar. O sea, aquí hay un signo negativo de fórmula. A veces los ejemplos tienen números negativos ya, digamos, pues en el ejercicio. Lo que hay que hacer es no confundir. Una cosa es la fórmula y otra cosa es el signo de lo que voy a sustituir. Si el punto ya era negativo, lo protejo con un paréntesis para que se multiplique con este negativo. Bueno, esa es la definición de la distancia entre dos puntos. Bien. Normalmente cuando les dé dos puntos o cualesquiera puntos, lo que tienen que hacer es etiquetar. Este es el nombre y el apellido de cada uno de los puntos. A tiene coordenadas XY y ese subíndice es el apellido para nosotros poder identificar adecuadamente y así poder hacer la sustitución y desde luego hacer los cálculos. Ahora, vamos a definir las propiedades, ¿no? Propiedades. Las propiedades de esto. Bueno. Por definición, nosotros vamos a definir que la distancia es una función que va, en particular va de R2, o sea, del plano o del espacio. O puede ir de Rn, ¿no? Es de Rn en R. O sea, nosotros le metemos coordenadas y nos arroja un número. Pero vamos a trabajar con R2, va de R2 en R. Esta es la definición, esto es una función. Así se definen. Definida, o sea, esa es la función y la regla de la correspondencia es justamente la formulita de la formulita. Es lo de la distancia es igual a la raíz de orden 2 de x de b menos x de a al cuadrado y bla, bla, bla. Ese se llama regla de correspondencia. Bueno, las propiedades son las siguientes. Esta es que es una función y la distancia entre a y b es igual a la distancia entre B y A. Este es uno, o sea, es lo mismo ir que regresar.
Esto es más o menos lo que es. O sea, es lo mismo si le dicen, a ver, ve a la tienda y compra tal cosa. Bueno, es lo mismo la distancia que partir de su casa a la tienda, que de la tienda a su casa sí, solamente si no se modifica la trayectoria, ¿no? Entonces el camino tiene que ser exactamente el mismo. Bueno, la, eh, la distancia entre A y B es un número estrictamente mayor o igual a cero. ¿Cuándo es cero? Pues cuando es el mismo punto. Es como la distancia entre A y A es cero porque no hay movimiento, no hay una distancia recorrida. Y estrictamente siempre va a ser mayor que cero. Entonces, bueno. Perdón, estrictamente siempre va a ser un número o bien cero o positivo. No puede ser negativo. Bueno, ahora, ¿cuál era la otra? La distancia entre A y B es igual a cero. Ahora, creo que ya son todas las propiedades. Creo que ya, bien. Sí. Bueno, esa es, digamos, la definición de qué es la definición de qué es la distancia entre cualesquiera dos puntos. Si alguien tiene una pregunta, pues vamos a favor de hacerla. Bien. El punto aquí es el siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer uno un poquito difícil con la finalidad de que ustedes aprendan. A ver, ejemplo. Obtener la distancia entre A y B. Esta comita significa A y B. Si A tiene coordenadas 0,9 y B tiene coordenadas menos un medio, menos 3 cuartos, por ejemplo. Bueno, entonces, pues vamos a aplicar la fórmula, es muy directo. Lo que ustedes tienen que hacer, a ver, este es el proceso. O bueno, más bien es un proceso que a mí me gusta hacer para estos ejemplos. Hay que darles el apellido adecuado a cada uno de los puntos. El apellido de A es x de A, esto es x de A, esto es y de A, esto es x de B y esto es y de B. Con estos apellidos ahora vamos a sustituirlos en la fórmula, en la regla de correspondencia. Entonces la distancia entre A y B por la fórmula anterior es la raíz de orden 2 de x de B es menos un medio menos x de A que es 0 al cuadrado más, esto recuerden es por el teorema de Pitágoras, ¿qué? Más menos 3 cuartos que es y de B menos y de A que es 9. Como es positivo no hay necesidad de protegerlo con un paréntesis. Si fuera negativo lo protejo con un paréntesis. Y esto es una raíz de orden 2, ¿verdad? Bueno. Ahora que pues nada más hay que hacer cuentas, ¿no? La distancia entre A y B es igual a la raíz de orden 2. De menos un medio menos 0 es menos un medio. Por la definición de los axiomas de campo, pues cuando le suman algo el 0, se queda lo que anteriormente tenía, ¿no? No existe la resta en matemáticas, entonces esto es una suma del negativo de 0. El 0 no es negativo, pero es el negativo de 0. O sea, la parte, podemos pensarlo así, la parte negativa del 0. Entonces, esto es menos un medio al cuadrado más, ahora 3 cuartos, perdón, menos 3 cuartos menos 9. Aquí se puede hacer una suma de fracciones. Lo ideal es de que si tienen un entero lo conviertan en su equivalente en cuartos, por ejemplo. Bueno, pues 1 es lo mismo que 4 cuartos. ¿Cuántos cuartos tiene 9? Pues 9 por 4 son 36, ¿no? 36 cuartos. Bueno, negativo. Bueno, aquí de hecho ya me equivoqué. Primero voy a poner menos 3 cuartos. Menos 9 por 4, 36. En cuartos. ¿No? Al cuadrado. Y pues vamos a simplificar. Esto es lo mismo. Menos un medio al cuadrado es el valor, de hecho es positivo. O sea, el resultado va a ser positivo. Es menos un medio por menos un medio, que esto es un cuarto. Es la raíz de un cuarto. Más. Menos 3 menos 36, como son fracciones equivalentes, tienen el mismo denominador. Esto es menos 39 cuartos al cuadrado. Bueno, ahora pues ya nada más queda hacer la cuenta, ¿no?
Esto es igual a la distancia entre A y B, un cuarto. Aquí el resultado va a ser positivo. Cuando elevan algo al cuadrado siempre es positivo, o cero. Esto es más 39 al cuadrado, y no tengo ya mi calculadora aquí. Aquí está. 39 al cuadrado es 1521. 1521 partido por 4 al cuadrado es 16. Ahora eso no se puede simplificar, porque el 39 sobre 4 no se puede simplificar. O sea, no se, si no se simplifica esto de aquí, menos cuando le eleven alguna potencia. Es lo que quiero decir. Bueno. Y todo esto dentro de una raíz de orden 2. Como mi calculadora es un poquito antigua, no hace las fracciones adecuadas. O sea, no lo representa como fracción, sino como un número decimal. Voy a meter este número en mi calculadora. Y bueno, les voy a dar el resultado en números decimales. Esto es, un cuarto es 0.25 más 1521 partido por 16. Partido por 16. Y según mi calculadora esto es 9.76. Como no les di unidades de medida, es adimensional. Perdón, la dimensión es 1. Son unidades. Si estaríamos hablando de un área, por ejemplo, serían unidades cuadradas. O cúbicas, si estamos hablando del contenido del espacio de algo, ¿no? Bueno. Esta es la aplicación de la función de distancia. Recuerden, la distancia es una función que va de R2, en caso del plano, a R. Le metemos dos coordenadas y nos devuelve un número. La distancia es un valor estrictamente mayor o igual a 0, no puede ser negativo. La distancia es lo mismo, digamos, en un sentido ir que regresar. Es la misma distancia de ida que de vuelta, sí y solamente sí, no cambia la trayectoria. ¿Qué más? La distancia siempre tiene que ser positiva porque aquí no, o sea, por ejemplo en la raíz no está definida la raíz de un número negativo, en el caso de los reales. Entonces, por el teorema de Pitágoras, no podemos tener las raíces de negativos aquí. No sería adecuado. Además, eso ya entraría en el campo de los complejos. El punto aquí es de que la distancia es una función estrictamente positiva. O cero. Bueno. Bien, ahora les voy a decir cuál es el plan de trabajo. De lunes a viernes tenemos clase de 8 a 9. Los sábados, adicionalmente, si ustedes tienen si ustedes tienen alguna inquietud con algún concepto importante, les puedo dar una sesión adicional, no tengo ningún problema por eso. Ya va a depender de ustedes y pues también de que el horario nos acomode a todos. El sábado hay examen, les voy a aplicar un examen, va a ser un examen muy difícil, tengo que ser muy honesto con ustedes, va a ser muy difícil, con el objetivo de que los exámenes parciales que se apliquen sean más sencillos para ustedes. O sea, voy a procurar de que sea más difícil digamos, sea más difícil el camino del aprendizaje que el examen al final. O sea, el examen va a ser una cosa como de, bueno, si ya hice este problema bien difícil del examen semanal, pues el examen que vale más incluso, que vale el 60% de la calificación, pues sea algo más sencillo, ¿no? Esa es la finalidad. Y estos exámenes, pues no, el valor pues no va a ser mucho, pero sí el aprendizaje que ustedes van a adquirir con ellos. Les voy a publicar cada semana sus calificaciones. Pueden intentar hacer el examen varias veces después de la aplicación, pero me tienen que avisar para que yo los califique porque lo hago manualmente. Entonces me tienen que decir. ¿Qué más? Y bueno, eso es todo. Me pueden mandar sus preguntas en cualquier momento. De preferencia muchísimo antes de la clase. Y ni siquiera 5 minutos antes de la clase. Tiene que ser por lo menos en la mañana